Este martes 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Va a haber movilizaciones, marchas, hay demandas laborales, hay temas pendientes y una agenda pendiente y pendiente desde los gobiernos anteriores también. Para conversar sobre estos temas estamos con el ex subsecretario del Trabajo del gobierno de Michelle Bachelet, Mauricio Gelbes. Mauricio, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Francisca, por la invitación. Mauricio, ¿qué está pasando? Hubo temas que quedaron pendientes desde la agenda que ustedes llevaron. Sí. Por ahora también tenemos temas pendientes. ¿Hacia dónde va a ir la demanda, el discurso y todo lo que tiene que ver con el mercado laboral este 1 de mayo? A ver, yo creo que la gran tarea pendiente que tenemos en el ámbito de legislación laboral es aquella que dice relación con modificaciones necesarias al Código del Trabajo para facilitar en Chile la sindicalización y ampliar la cobertura de la negociación colectiva. Yo creo que ahí tenemos una tarea gruesa, que es una tarea que, para ser justo, se viene acumulando arrastrando en el tiempo, no cabe ninguna duda, pero también los países tienen que saber identificar cuáles son los momentos para hacer las reformas. Nosotros, para ser franco, queríamos el año 2008, estando Osvaldo Andrade, el ministro del Trabajo, hizo un esfuerzo bien significativo por intentar introducir estas reformas en la legislación de ese año, pero desgraciadamente nos pilló la crisis. El 2008, el segundo semestre, ya veíamos que la situación se iba a empezar a complicar para Chile y cambió las prioridades y nos dedicamos todo el 2009 simplemente a enfrentar la crisis económica. Y quedó postergada esta tarea de la reforma que permita mejorar, como digo, la negociación colectiva y la sindicalización. A mí me parece que la CUT y las organizaciones de trabajadores todas, cualquiera de sea, la UNT también, en fin, están llamadas a poner nuevamente en la agenda, visibilizar la necesidad de reformas en esta dirección, porque tenemos un déficit muy grande. Voy a dar solamente dos indicadores. En Chile aproximadamente el 12% de su fuerza de trabajo está sindicalizada. Para que tengamos una referencia, la OECD debe ser nuestro parámetro de medición. En promedio, los países de la OECD tienen una sindicalización del 45%. Pero ¿qué pasa, Mauricio, en ese sentido cuando tenemos que el 80% aproximadamente del empleo lo dan las pymes? Las pymes tienen 3, 4, 5 personas máximo ahí, no hay ningún poder de sindicalización, no hay ningún poder de negociación con el empleador y eso es el 80% de la fuerza laboral empleada. Así es. Entonces, bueno, ahí vamos a otro tema. Primero, hagámosle un zoom al mundo de las pymes, porque las pymes es un mundo muy heterogéneo. Hablamos de 800.000 empresas que califican en la categoría pyme en Chile, pero es muy heterogéneo. Si tomamos a las micro, evidentemente, hablar de sindicalización, negociación colectiva es un absurdo, ¿cierto? De acuerdo contigo. Si hablamos de las pequeñas, veamos qué tipo de empresas. Todas las empresas que tengan probablemente más de 10, 15 trabajadores podrían perfectamente ser empresas en donde hay aplicaciones especiales sobre negociación colectiva. Y después las medianas empresas son empresas que tienen 100, 150 trabajadores, por lo tanto no hay ninguna restricción. Tenemos mucho espacio para expandir estas coberturas que hoy día tenemos, pero quiero hacerme cargo de un punto anterior. Yo dije sindicalización y con negociación colectiva. Yo con el tiempo me he ido convenciendo de que tal vez es más importante legislar sobre negociación colectiva que sobre sindicalización. Porque finalmente aquí lo que importa es que los trabajadores al interior de sus empresas tengan la posibilidad de acordar cuáles son los términos de la relación, no solamente en términos remuneracionales, sino en condiciones de trabajo, de garantías, de derechos, en fin. Y para eso probablemente es más útil una buena legislación en torno a la negociación colectiva que una legislación en torno a sindicalización. No significa que sean contrapuestas, el ideal es que se retroalimenten, pero si se trata de énfasis, el principal déficit que tenemos en Chile es el déficit respecto a una legislación en negociación colectiva. ¿Hay alguna posibilidad o se vislumbra alguna luz en el horizonte respecto de que eso se pueda legislar en este gobierno, siendo que en 20 años del gobierno de la concertación no se hizo? Yo voy a decir dos razones por las cuales deberíamos legislar sobre esta materia y también alguna luz, como dices tú. La primera es que en Chile el conflicto laboral ha ido en aumento sostenidamente en los últimos años, pero es un conflicto de hecho, no de derecho, es decir, es un conflicto que se genera no arreglado por una negociación colectiva, sino que los trabajadores en realidad hacen movilizaciones, paros, en fin, y por esa vía se establece una situación
especial, digamos, coercitiva en el fondo. coercitiva que obliga a alguna situación de arreglo, digamos. Y esta tasa, el conflicto no regulado, ha ido en aumento. Entonces, yo aquí lo primero que le digo fundamentalmente a los empresarios es, tal vez lo que corresponde, y es bueno para el país, que mejor que este conflicto esté regulado, establecido y controlado bajo el marco de una ley, a que nos vamos encontrando con situaciones crecientes de hechos de conflictividad. Ese es un primer dato que debiera hacernos razonar de una manera mucho más flexible, abierta sobre la necesidad de negociación. No tener negociación no necesariamente es un beneficio para los empresarios, probablemente tener negociación se pueda convertir en un beneficio para los empresarios. La primera cuestión. Y la segunda, alguna esperanza se abre con esta declaración de voluntades, que así ellos lo identificaron, que se generó en torno a la CUT y la CPC, el acuerdo, para abrir una agenda laboral amplia. Ahí precisamente se toca como los temas a trabajar, negociación colectiva y sindicalización. Yo creo que ese es un paso significativo en la dirección correcta. Chile necesita diálogo social y este acuerdo CUT-CPC da una luz de esperanza a ese respecto. Ahora, ¿qué es lo que falta? Voluntad política. Falta voluntad política. ¿Y de los dos lados? De los dos lados, pero yo lo voy a plantear de la siguiente manera. Si yo hoy día fuera ministro del Trabajo, tomaría el texto de ese acuerdo y buscaría legislar respecto de esas materias en las cuales por lo menos hoy día empresarios y trabajadores declararon una voluntad de avanzar en esa dirección. Entonces la pregunta es, ¿en qué está la ministra Matei? Que no toma esto, que no lo trabaja, que no lo convierte. ¿En qué está la ministra Matei? Yo creo que están pocas cosas. Yo creo que ella está fundamentalmente más preocupada hace un poco tiempo atrás de ser candidata presidencial y hoy día de autonombrarse generalísima de Goldberg. Entonces tenemos una agenda muy pobre hoy día en el Ministerio del Trabajo. Yo creo que nunca hayamos tenido una agenda tan pobre como la que hoy día hay en el Ministerio del ¿Y la Trabajo. agenda de ustedes? Que La agenda de nosotros fue una agenda que en lo legislativo la verdad es que batió ciertos récords. En esto quiero ser justo, los méritos son de Osvaldo. Y en el ámbito de política... ¿Cuáles serían esos hitos legislativos, Hay Mauricio? muchos hitos, bueno, subcontratación, hay algunas cuestiones sobre... Semana corrida. Sí, es que es controvertible, pero finalmente buscó protección. Hay varios hitos que fueron legislación de protección. Y en el ámbito de política de empleo, perdona la autorreferencia, pero la verdad es que los 2 años que me tocó ser subsecretario, 2 años y medio subsecretario, diseñamos una serie de políticas e implementamos una serie de políticas en la dirección de ir construyendo políticas de empleo para el país. Sistema de información laboral, Bolsa Nacional de Empleo, Índice de Calidad de Empleo, Índice de Empleabilidad, Pero en fin. ojo que también tuvieron algún grado de conflictividad con la CUT, cuando se dejó de lado la agenda, cuando se dejó estando Sí. la ministra Serrano, Sí. su ex jefa, que Sí. se dejó de lado y se dijo que en este gobierno no se iba a ir al Congreso con el proyecto de ley de negociación colectiva interempresa, Sí. y ahí hubo un golpe Sí. a la mesa de parte de Arturo Martínez y fue un tema. Y también, ojo, que durante su gobierno se alcanzó las mayores tasas de desempleo desde la crisis asiática. Es Sin decir, duda. también el mercado laboral chileno dio cuenta de que no es un mercado flexible y de que se destruye mucha mano de obra en tiempo de crisis. Sin duda. Ahora, claro, la crisis fue una crisis que con todo, digamos, nos golpeó. Lo importante, a ver, hay que entender que los países por defecto están siempre expuestos a los ciclos económicos, ¿ah? Y sobre todo un país como Chile que tiene una alta dependencia del comercio internacional, de la economía mundial. Estamos expuestos, no vamos a estar nunca blindados respecto a los ciclos económicos. Lo importante es qué hacemos frente a situaciones recesivas. Y aquí hay 2 modelos. El modelo del 82, de la gran crisis en donde el producto cayó 14%, y el modelo que se aplicó ahí, el costo lo pagan los trabajadores. Y hay otro modelo, el del 2009, en donde nosotros dijimos, aquí viene una crisis, El costo lo paga el Estado. y el costo lo asumimos todos los chilenos, y para eso vamos a usar las políticas públicas, las políticas fiscales y todas las políticas de empleo que tengamos disponibles para evitar que esta recesión nos golpee tan violentamente. Por cierto, el desempleo aumentó, pero le quiero recordar que el desempleo promedio del año 2009 fue de 9,7%. El año post-crisis 82 fue del 30%. Entonces, acá hay 2 parámetros absolutamente distintos y 2 políticas, que es lo más importante, muy distintas respecto de cómo enfrentar un contexto de crisis. Mauricio, para cerrar, porque se nos termina el tiempo, y bien corto, expectativas para el mercado laboral chileno para este año, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que sigue pendiente la tarea de la calidad. Hay que reconocer de que hay un éxito importante en términos de cantidad de empleo. 711.000 empleos reportaba el presidente en su periodo de creación de empleo. Pero la verdad es que cuando uno le hace un zoom a ese empleo, la calidad
deja mucho que desear. Es un empleo que tiene un porcentaje muy alto de desprotección, hay un porcentaje del 20% de esos empleos que no tiene contrato. En fin, hay empleo que se crea para cuenta propia, personal doméstico. Es un empleo que todavía adolece de la falla de la precariedad. Entonces, las expectativas son que definitivamente de una vez entremos en serio en la agenda, ya no solamente de la creación de la cantidad de empleos, sino que también la agenda de calidad. Y en cifras, ¿cómo lo ve de aquí a fin de año la tasa? ¿Vamos a ver una destrucción de empleo o no? Yo creo que vamos a estar en una situación relativamente estable respecto de lo que hemos observado en los últimos meses, pero ya más sensible a los ciclos. El año pasado tal vez lo interesante fue de que fuimos menos sensibles a los ciclos, o sea, a pesar de que hay ciclos propios de la actividad económica del país, en donde el desempleo aumenta o se crea menos empleo, en Chile logramos neutralizar bastante bien los ciclos del 2011. Yo creo que el 2012 vamos a ser más sensibles a los ciclos y por lo tanto no sería sorprendente que observáramos en los próximos informes de empleo algún aumento del empleo que conocimos en el último trimestre del móvil reciente. Muchas gracias por esta entrevista entonces. Feliz Día del Trabajador. Y bueno, gracias a ti. Entonces viéndonos en un futuro cercano y hablando de estos temas laborales que siempre van a estar en la agenda noticiosa. Gracias a ti y aprovecho el espacio para saludar a los trabajadores y trabajadoras de Chile. Y así dejamos entonces esta entrevista en DFTV y yo los dejo invitados a una próxima.